Le habían contado sobre un lugar en el monte santiagueño donde aventurarse al caer el crepúsculo era como invocar a la muerte disfrazada de sombras, sabiendo que no había escape de sus garras frías. El viento en aquellas tierras no silbaba, susurraba advertencias, pero Juan, un maestro rural, no tenía más opción que cruzar por ahí. Su destino, que desconocía, era Itinal, un paraje del departamento San Martín, del que solo había oído a través de dichos. Aquella tarde, mientras caminaba en el monte, sintió un ambiente tenso, como si el paisaje mismo lo abrazara con sus dedos invisibles. El silencio del monte era cada vez más profundo y ensordecedor, interrumpido solo por el latido acelerado de su corazón. Tras horas de caminata, vio una silueta entre los árboles, un rancho solitario con las paredes viejas y descascaradas. La puerta medio descolgada se movía con un muy poco audible quejido que parecía un lamento. Entró, sintiendo cómo un aire se volvía cada vez más frío a medida que cruzaba el horcón. Todo ahí dentro parecía congelado en el tiempo. Una mesita de madera con un mantel de hule rajado y un mate con restos de hierba seca adornaban el centro de la pequeña cocina. Juan, cansado, se sentó en una silla de madera, que chilló con su peso. El silencio era tan profundo que él solo podía escuchar el ritmo irregular de su propia respiración. De pronto, sintió una presencia a sus espaldas. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Se giró lentamente con el corazón latiendo en su garganta y vio en otra silla a un hombre vestido de gaucho, mirando fijo hacia el horizonte. ¿Usted vive aquí?, preguntó Juan con voz temblorosa. Sí, respondió el gaucho muy serio. ¿Todos los días camina por acá?, preguntó Juan, aún con el corazón acelerado. El gaucho permaneció en silencio, su mirada fija en el monte. Tardó unos segundos en responder, que parecieron eternos, hasta que con su voz gruesa, como el arrastre del viento por entre los quebrachales, respondió: «Voy para el mismo camino que usted, para el lado del cementerio», dijo el gaucho mientras se paraba. «¿Qué cementerio?», preguntó Juan con cara de preocupación. «Cruzando el cementerio de Itinal llegas al paraje. Es por ese camino», señaló el gaucho. La garganta de Juan se cerró. No supo qué hacer. No quería cruzar el monte solo, pero tampoco se sentía cómodo con la compañía de aquel hombre, y menos sabiendo que debía pasar por un cementerio viejo y olvidado, perdido en el monte de aquel lugar del cual nadie de su pueblo hablaba a la ligera. Sin pronunciar palabra lo siguió. Caminaban en silencio. El sendero era un constante zigzag entre árboles que parecían inclinarse sobre ellos, con sus sombras alargándose en la oscuridad del atardecer santiagueño. Juan comenzó a ver cruces torcidas y oxidadas que marcaban el cementerio, emergiendo cada una de ellas como almas entre los matorrales. Una sensación fría recorrió su cuerpo y no pudo evitar sentir un escalofrío. Algunos nichos, cubiertos de enredaderas y pasto seco, parecían observarlos desde la distancia, como esperando su llegada. Juan tragó saliva, miró de reojo al gaucho, quien caminaba con paso firme, pero su silencio le generaba tensión.
¿Y no le da miedo cruzar por este monte?, se animó a preguntar Juan, finalmente con voz entrecortada, mientras cruzaban el cementerio, rodeados por las tumbas y el crujido del pasto seco. El gaucho se tardó en responder. Seguía caminando, como si estuviera acostumbrado a ese lugar, pero el silencio era cada vez más inquietante, como si el propio monte contuviera la respiración. Finalmente, terminando de cruzar el cementerio, se detuvo en la última lápida. Sin apartar la vista de ella, suspiró profundamente y dijo en voz baja: «Sí, me daba miedo cuando estaba vivo». Juan se detuvo por un segundo, tragó en seco con el corazón acelerado y una presión en el pecho. Giró su mirada y no había nadie. Solo quedaban él, el camino solitario, un cementerio detrás y el monte, que, antes silencioso, parecía ahora decir su nombre, y las sombras que se cernían sobre él como un manto oscuro. Juan, con su mente en blanco por el miedo, empezó a caminar más rápido. Sentía que lo perseguía algo que no podía ver. Cuando finalmente divisó las primeras casas de Itinal y un cartel que decía «Bienvenidos a Itinal», llegó al borde del pueblo cansado, con el cuerpo cubierto de sudor frío y las piernas temblando. Se detuvo por unos segundos para respirar, y cuando se dio vuelta a observar el monte, vio una figura. Era el gaucho. Juan sintió que el frío volvía a apoderarse de su cuerpo. No supo si lo que había vivido era real o si el monte le había jugado una broma cruel, pero una cosa era cierta: Itinal lo había recibido, pero el monte, con sus susurros y sombras, no lo dejarían ir tan fácilmente.